Prácticamente lo que habíamos construido en 10 años lo perdimos. Era el único ambiente que teníamos, el almacén, el taller de mi esposa, mi taller. Realmente lo perdimos todo en ese incendio. ¿Cómo fue lo que vino adelante? ¿Cómo reconstruirse? Buscamos personal y era conoce gente, y empezamos a aceptar gente que ni conocíamos, que no habíamos hecho un proceso. Tuvimos episodios de robos muy complicados. La capacidad de resiliencia que nos comparte, la verdad que es impresionante. Yo me dije, estás conversando con el VP de Warner, me decía a mí, plantearle un proyecto, ¿no? Yo cerré mi taller por el incendio, lo abrí, estamos yendo súper bien y lo tuvimos que volver a cerrar casi un año después. ¿Qué te regresó al mundo del arte? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en Confianza. Encantado de estar aquí, a ver, de conversar y ver qué cosas nuevas salen. Muchísimas gracias. Sé que vamos a aprender muchísimo de tus experiencias y como sabes, un poquito el foco de En Confianza es aprender de tal vez momentos de adversidad Ujú. donde uno pues ha tenido alguna dificultad profesional, cómo lograste salir adelante, pero en especial, qué aprendizajes tuviste de todo este proceso, ¿no? Y tú nos habías comentado de un incidente, un incendio que tuviste en el core de tu negocio. No me quiero quedar ahí, sino más bien ir un paso más adelante, que es cómo fue lo que vino adelante, la reconstrucción, ¿no? Y tú nos comentabas que el principal desafío no fue en sí el incendio, sino cómo reconstruirse en lo Sí. profesional, en lo personal, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese camino. O sea, creo que cuando uno enfrenta una situación tan difícil o tan grande como esa, definitivamente saca muchas conclusiones, ¿no? Creo que la primera es tener un seguro. Nosotros no, la verdad es que en ese momento no lo vimos. Estamos en un proceso que pensábamos que íbamos a hacer un cambio al siguiente verano y luego de eso de repente ordenarnos, lo digo nosotros porque yo trabajaba con mi hermano, y el incendio nos agarró en esa transición. Entonces, prácticamente lo que habíamos construido en 10 años lo perdimos, ¿no? O sea, de la noche a la mañana nos vimos, no voy a decir en cero, porque felizmente teníamos los espacios para vivir, pero sí laboralmente en cero, ¿no? No había un lugar donde trabajar y no es que estábamos, mejor dicho, estamos en negativo porque había que responder a todos los trabajadores que estaban con nosotros, entonces desde el día uno teníamos que seguir pagando planillas, ¿no? Un poco lo que pasó con COVID prácticamente, ¿no? Ujú. Y eso era difícil porque pasaban los meses y de una otra manera tú vas sacando de tus fondos y vas pensando cómo es que podría ser posible una reconstrucción, ¿no? Entonces, quizás esas decisiones son las primeras que tienes que enfrentar en una situación como esa. Y eso es lo que hace es que pienses si sigues o no, si cierras el negocio, si lo continúas. Y por ahí quizás fueron las primeras dudas que tuve una vez que pasó el incendio, ¿no? Y estaban inclusive todas las piezas de arte en el mismo ambiente, no lo Sí, tenían en otros. exacto. Este ambiente era el único ambiente que teníamos. Estaba el almacén de insumos, el almacén de piezas de arte, el taller de mi esposa, mi taller, la galería, la oficina, la contabilidad, los discos duros de información, fotografía y todo hoy en día están en las nubes. En ese momento no existían las nubes. Entonces, por eso digo que realmente lo perdimos todo en ese incendio, ¿no? Dentro de esos retos que vivimos es que por suerte o por mala suerte nos cayó la SUNAT, por ejemplo, y Increíble. nosotros no teníamos los documentos contables, ¿no? Yo pensé que era muy fácil en el sentido de decir, oye, mira, se me quemó el incendio, enseñé las fotos y un poco la respuesta fue, bueno, no es nuestro problema y hay que conseguir la información, ¿no? Una información que de una u otra manera existía en la parte de los registros bancarios, vale decir los ingresos, pero que no existían los egresos. O sea, no teníamos cómo justificar que habíamos, mejor dicho, había en el extracto bancario está el egreso, pero tú tienes que justificarlo para que ellos los puedan accionar como
como parte del IGB, ¿no? Ujú. Entonces empezamos a mandar muchas cartas a empresas y la verdad es que nos respondieron muy poquísimas. Recolectamos muy pocas facturas ya emitidas y tuvimos que pagar una multa grande, ¿no? Que fue el primer incendio después del incendio que tuvimos que vivir. O sea, seguíamos, Poco empáticos, además, con la realidad, ¿no? O sea, sí, después preguntando un poco es que pasan estos accidentes, entre comillas, en donde a veces tal vez puede ser verdadero como el mío, pero en muchos casos no, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, yo podría entender un poco la dinámica o la ley que tiene una organización como esa, pero para nosotros fue difícil porque tuvimos que seguir pagando cosas que no podíamos, y además no estábamos generando, ¿no? ujú. Pero digamos, una vez que pasaste todas estas dificultades, la decisión fue quedarse en el mismo negocio, digamos, ¿no? Fue de muchos meses de decidir si es que seguía o no. Yo me di, creo que un mes de no pensar. No fue como un mes de luto, de no voy a pensar. Mi hijo tenía 3 mesecitos, entonces tampoco no es que tenía mucho tiempo ni para relajarme porque decidimos con mi esposa enfrentar la paternidad solo los dos, ¿no? Sin ayuda, sin nada y vivirla así plena. Cosa que hicimos, poco tristes por la parte laboral, pero nos entregamos y tal vez nos ayudó eso un poco a despejarnos y no pensar tanto en que no, en lo que había pasado, sino por el contrario, un poco transformar eso en concentrarnos en nuestro hijo. Yo considero que fue un ancla importante para no derrumbarnos, Ujú, ¿no? Y pasado ese tiempo, empecé a preguntarme si es que realmente quería volver a hacer arte, ¿no? Sobre todo porque cuando él nació, yo había tomado la decisión en ese momento de casi de dejar arte, ¿no? O sea, yo sentí que había cumplido mucho de las metas, sueños que tenía, que eran muy pequeños, eran muy chicos, muy fáciles, hoy puedo pensar muy fáciles de llegar, pero que en ese momento no lo eran tanto porque yo, o sea, vengo de una familia, clase media, en donde no es que tenía ni tanto mundo, ni tantos estímulos, pienso yo, para soñar tan grande, ujú, ¿no? Entonces, en ese momento mi sueño grande, hoy lo miro hacia atrás y digo: "Ah, o sea, era fácil". Eso me ayudó, ¿no? Hoy siento que con la tecnología, las redes sociales y todos los estímulos que tenemos, o sea, los sueños son arriba, ujú, ¿no? Lo que genera mucha ansiedad, mucho estrés por no llegar, que ya lo quieres tener. En ese sentido, creo que a mí me ayudó eso, ¿no? El no saber cómo soñar, por un lado, en simplemente concentrarme en el día a día o en la semana y cosas como esas, y ir avanzando muy lentamente, a paso muy firme tal vez, pero fue un proceso muy duro en donde de mucho estrés, de mucha presión, no voy a decir social, pero sí tal vez dentro de mi círculo, porque tú estudias una carrera con una visión o una idea, un camino, y yo siempre pensé que estaba haciendo algo, o mejor dicho, me daba cuenta que estaba haciendo algo distinto. Me gustaba, pero inconscientemente sentía que de repente no estaba bien ujú. por cómo había estudiado, ¿no? Entonces, esa lucha interna, a mí me generaba en ese momento mucho estrés, ¿no? Por un lado, me sentía bien porque estaba empezando a vivir de eso, pero por otro lado, no sabía si realmente era correcto o no, era muy joven, ¿no? Entonces, cuando logré ciertas cosas, para poder finalmente tener una familia, dije: "No, ya lo dejo y voy a ir más tranquilo hacia otra cosa que me guste", ¿no? En ese momento pensé diseño, por ejemplo, ¿no? Me encanta el diseño, mi hermano es arquitecto, mi papá diseñaba muebles y dije: "Voy por ahí". Y ahí me agarra el incendio. Entonces, ya me estaba agarrando medio que con un pie afuera para ir probando otras cosas, Ujú, y ahí es donde me di un poco la oportunidad, o sea, me dije hacia mí mismo: "Si no tienes nada, pues vas a empezar de cero, de repente hay otros caminos que puedas elegir". Entonces, coqueteé un poco con el diseño, emprendí unos negocios de gastronomía que me encantan, que pensé que era mi pasión también. Después entendí que no tanto, que más me gusta de repente comer, que estar en la misma operación. Este, eh, y mientras más me alejaba del arte,
como que más lo empezaba a extrañar, ¿no? Entonces ahí fue Eso es lo donde que te iba a preguntar, cuando has estado analizando todas estas opciones, sí, ¿qué te regresó al mundo del arte? lo que pasa es que yo me divertía mucho. O sea, hasta ahora lo hago, ¿no? Y esa era la razón por la cual, si bien es cierto, en algún momento pensé, ¿está bien lo que hago? ¿No está bien? O sea, cuando algo te encanta, quieres hacerlo todos los días. Entonces yo me levantaba queriendo hacer y dibujando y haciendo y viendo proyectos. Entonces sí había una parte de mucha diversión y de mucho de esto cuando, de nuevo, ya quieres levantarte para poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Yo, eso es lo que tenía con el arte, ¿no? Interesante tu historia, de verdad, porque marca un poco, digamos, la pasión en lo que te gusta, digamos, es tan fuerte que a pesar de la adversidad, a pesar de un incendio tremendo, tremenda afectación en Y, todo sentido, digamos, y lo luchaste por seguir tapaba, lo adelante, ¿no? tapaba, lo Ya. tapaba. Y en ese momento yo tomé un curso de diseño en el Instituto de Diseño de Chicago, en el Ivy. Y que yo diría que me cambió mucho la visión de las cosas porque fue un summer camp que me enseñó mucho los procesos, la innovación como tal, un poco de emprendimiento, un poco de manejo de ideas, de gente, de proyección. Y yo dije, esto, wow, o sea, si combino esto con lo que estaba haciendo, o sea, me voy a divertir mucho más aún, o sea, voy a poder lograr mucho más metas, mucho más proyectos, y ahí es donde finalmente me convencí, eso fue en julio, no, voy a retomar, el arte, ¿no? Ujú. Y dime, haber pasado pues por un momento así de crisis, digamos, donde por un lado tienes que ver la forma de solucionar post incendio, ¿no? Que imagino que es implicada, y lo has comentado, hasta compromisos con los mismos trabajadores, y me imagino algunos compromisos con clientes, Sí. ¿no? Y de ahí, conforme ibas reconstruyendo, digamos, o retomando, digamos, el camino del arte, digamos, el liderazgo que uno tiene que tener en una situación así es tremendo, porque tienes que influir en los equipos Sí. em, para luchar y mirar hacia adelante, ¿no? Cuéntanos un poquito desde el lado del liderazgo, cómo fue tu rol, ¿no? En un momento Sí, así tan crítico, lo ¿no? más interesante, y creo que lo más importante, y esto no lo he vivido yo, creo que lo hemos vivido muchísimas personas, es que cuando lo pierdes todo, pensaría que el miedo a fallar desaparece. Porque lo peor que puede pasar es volver a regresar al día anterior en donde no tenías nada. Estamos hablando laboralmente, ¿no? Entonces, eso me pasaba a mí. Yo decía, bueno, si estoy empezando de cero, dale, vamos y probamos y si fallamos, volvemos al punto cero en el que estamos hoy, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo pensaría que tomé una decisión acertada, muy intuitiva, sin mucho darle vueltas de armar 3 equipos. O sea, yo no, a pesar que estaba ya con una planilla trazada, dije: "Si yo sigo con una sola planilla o un solo equipo de colaboradores, voy a mantener, ¿no? No voy a poder construir nada, no voy a poder hacer stock, voy a poder solamente de repente atender los pedidos que pueda tener, y tampoco voy a poder hacer proyectos hacia adelante", ¿no? Entonces, ahí fue donde armamos 3 equipos, que básicamente se repartieron en trabajar todo lo pendiente que teníamos, que de repente ya habíamos vendido y se perdió en el incendio, de armar stock, ¿no? De hacer todo ese tipo de piezas. Un equipo se encargó de todos los pedidos que teníamos de presente, ¿no? O sea, era del día a día, y el otro empezaba a trabajar proyectos hacia futuro, ¿no? Cosas nuevas que queríamos Cada hacer, uno de los equipos con su rol distinto. con su rol distinto, cosa que fue súper buena, pero que fue algo, que nos trajo también problemas, y yo digo aquí como que un incendio más, porque en ese momento yo había consolidado un equipo, la verdad es que buenísimo, éramos creo que más de 60 trabajando, gente muy talentosa, que los perdí a todos. O sea, yo tuve que volver, o sea, yo cerré mi taller por el incendio, lo abrí, estamos yendo súper bien y lo tuvimos que volver a cerrar casi un año después. ¿Por qué? Porque en ese afán de crecimiento, nosotros buscamos personal y era, conoce gente, tráelo, tráelo, y empezamos a aceptar gente que ni conocíamos, que no habíamos hecho un proceso, y eso originó dos grandes problemas. Uno, que no tuvimos un crecimiento muy paulatino, muy suave, fue muy, muy, muy grande, muy poderoso, y perdimos visión de muchos procesos.
compras, de muchos indicadores en donde tuvimos episodios de robos muy complicados, que fue como otras pinchadas de llanta en donde pensamos, oye, ¿cómo hacemos? Porque no podíamos controlar, o sea, venía el trabajo y era compras, 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 ¿no? Inclusive la autoría de obras, ¿no? No tanto por ahí, Ya. era mucho de material, por Ah, ya, ejemplo, ¿no? okey. Y entrando elementos que de una u otra manera no eran de tanta confianza, se armó un grupo muy difícil de controlar, ¿no? En donde empezó a querer cambiar reglas de juego, imponer, y se volvió insostenible a un punto en el que tuvimos que, ¿sabes qué? No podemos trabajar, cerramos. Y ahí me volví a cuestionar, o sea, es reclutar de nuevo 30, 40 personas sin experiencia. ¿Cómo podríamos enfrentar eso, no? Entonces, por eso decía que yo creo que después del incendio, la reconstrucción fue muy complicada, porque SUNAT, episodios de robo, volver a buscar un espacio físico, perder todo el equipo que había formado en 10 años, tu Sí, mano derecha, gente muy talentosa que yo diría la perdimos por un mal manejo de oficina, ¿no? O sea, yo hoy soy muy consciente de que tú puedes tener en tu trabajador, en tu empresa muy buenos talentos, pero si no formas el ambiente adecuado, si no le das el sostén adecuado, se te pueden ir por buenas razones, como que lo jalen, o porque tú no lograste poder darle el soporte que esa persona necesitaba para seguir creciendo, ¿no? Y eso nos pasó mucho en esa etapa, ¿no? La cual la verdad es que lamento, gente muy talentosa, que después nos hemos encontrado, hemos hecho proyectos, pero que en ese momento fue muy difícil de enfrentar. mm. Pero de verdad, qué tal reto, de verdad, para Uf, sacarte el sombrero, ¿ah? Pero sí, lo difícil. pasaste adelante y mira dónde has llegado, Fue difícil impresionante. porque tuvimos que cerrar las empresas, volver a constituir nuevas, volver a armar un equipo contable, volver a armar, ¿no? Un equipo de, Ah, de- de talento, enseñar nuevamente, y eso de ahí definitivamente es más fácil porque ya recorríamos el camino, pero hay un componente de difícil de tener que repetir todos esos procesos, ¿no? claro. Y además añadiendo, digamos, que tuviste, creo que un percance con la autoría de las piezas, Uf, ¿no? sí, eso, Cuéntanos un poquito. eso fue ya casi en pandemia, Ujú. ¿no? O sea, yo después de todo esto que viví, yo dije, bueno, cuando a nosotros nos agarra el COVID, nosotros, yo diría que estábamos casi preparados para poder parar, ¿no? Ya sabíamos lo que significaba, más o menos ya teníamos una idea del control de las personas, no como creo que todo el Perú no esperaba que fuera tan largo, cosa que hace que esos planeamientos sí te desbalancean, pero nosotros pasamos el COVID bastante bien, laboralmente hablando, y además las ventas por web, o sea, Volaron. volaron, y nosotros estábamos preparados para ese momento porque habíamos apostado por la venta web justo algunos meses antes de que pase el COVID, ¿no? O sea, eso yo creo que fue una decisión súper acertada, sin saber que el Perú iba Se a alin volverse digital se alinearon las prácticamente, se estrellas. alinearon las estrellas. Mm. Entonces, en ese boom de la explosión de las redes sociales y la venta web, nosotros perdimos la cuenta, no teníamos ni idea de por qué, y al final había resultado ser infringir un copyright, ¿no? O sea, de hacer una imagen que estaba protegida sin saber, y fue muy complicado de poder uno entender qué es lo que había pasado, porque a veces Facebook simplemente te cierra y tienes un correo que de repente no necesariamente contesta tan rápido, pero logramos poder entender qué había pasado, logramos poder hablar con las personas implicadas, que en este caso era Warner Brothers, este, con suerte, y logramos una comunicación de ida y vuelta, de respuestas, de tratando de explicar por qué es que nosotros habíamos trabajado esas imágenes, que era más un tributo, que era una interpretación según nosotros, que no era una metodología de trabajo, o sea, no es que yo agarraba ciertos elementos que me gustaban y los trabajaba, sino que había sido un caso especial, ¿no? Pero en ese interín de la conversación, yo me dije, estás conversando con el VP de Warner, me decía a mí, plantéale un proyecto, ¿no? Y ahí
le dije: "Oye, hagamos algo juntos". Me dijeron: "¿Qué se te ocurre?". Y, le tiré una idea y dije: "Ya, vamos". Entonces, ahí fue donde un poco nos sentamos y finalmente terminamos teniendo la licencia de Warner y trabajamos temas como DC Comics, que fue el más potente, pero algunos otros, o algunas otras licencias lindas porque tenían relación con mis hijos, como, no sé, Harry Potter, por ejemplo, Ah, que justo la habíamos visto en pandemia, todas las películas, y estaba muy fresquito, y fue lindo tener esa experiencia después de haber perdido las redes, unas redes que en ese momento sentimos casi como un incendio, pero como virtual, ¿no? O sea, como en la nube, ah, como en las redes en donde sentimos que no teníamos voz, no teníamos acción, como no que te sabíamos apagan qué la luz teníamos que hacer, casi. como que te apaga la luz. Claro, Y ahí es donde un poco entiendes qué tan inmersos estamos en ese mundo, ¿no? claro, O sea, qué tan importante es también para nuestra vida, claro. ¿no? Y Pero un qué poco interesante, a partir de una adversidad, como nos quedamos sí, sin la sí. red, voltearlo y generar una alianza, ¿no? Buenísimo. Sí, sí. O sea, yo siempre he tratado un poco de mi filosofía ha sido esa, ¿no? En realidad hoy, a partir de hoy, entenderás que cualquier problemita de chamba no lo siento como como un gran problema, y siempre trato de ver, okey, sobre esto, ¿qué cosa cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Y eso es lo que trato siempre de instruir, y de enseñar a las personas con las que trabajo, y yo creo que siempre hay algo bueno que sacar de un momento difícil. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje de esto que nos comentas? Ah, yo diría el la importancia de entender que si paramos no pasa nada. Yo creo que hoy en día hay un tema en la gente de no puedo parar, ¿no? Si paro algo pasa, alguien me pasa, el mundo va muy rápido, y yo creo que el incendio a mí me enseñó que de pronto paramos y no pasaba nada, nadie, a nadie necesariamente le da pena, nadie necesariamente, iba a estar ahí para ayudarte, no hay nadie a quien necesariamente llorar, y yo creo que entender eso es importante porque a veces sentimos que eso puede ser la excusa de decir: "No voy a volver a intentarlo", Mm, ¿no? Y yo creo que el abrazar a veces esos momentos, entender que algo bueno le podemos sacar. En mi caso, en ese momento fue estar con la familia, por ejemplo, igual que en el COVID, exactamente igual. Este, Ayudan inclusive a recargar energía. Yo digo siempre como que afilar el hacha, ¿no? Todos esos momentos de pausa sirven para poder afilar el hacha y después salir a seguir cortando árboles o a seguir, trabajando, y yo creo que eso es importante. buenísimo. ¿Qué crees que, o sea, la capacidad de resiliencia que nos comparte, la verdad que es impresionante, porque además en más de una ocasión has tenido que reconstruirte Mm. prácticamente, ¿no? Pero ¿qué crees que en todos estos procesos que cambió más el artista, el empresario, la persona? Yo diría que la persona, eh acabo de cumplir 48 años y definitivamente entiendo que la manera en la que vi el mundo cuando recién empecé, cuando tuve el incendio, hoy es totalmente distinta. Creo que, creo que hay momentos importantes en la vida de uno que tiene que tomar ciertas decisiones importantes y trascendentes, ¿no? Yo diría que una que al menos yo viví con mi esposa fue la decisión profesional de hasta dónde es que vamos a estar dispuestos a apostar por ejemplo, por mi carrera, ¿no? Ujú, Y esa fue una decisión que en nuestro caso se vio forzada por el incendio, porque sí conversamos, okey, si lo vas a hacer de nuevo, ¿hasta dónde lo vas a hacer de nuevo? O ujú. sea, ¿va a ser all in, viajes, tratar de exponer fuera, tratar de trabajar con tal o cual galería, estar ahí, y no verte, ¿no? Y estar en el taller y trabajar 7 por 24 para lograr el punto, por lo menos en el que estabas antes? O sea, ¿cuál es el sacrificio que queremos, no? Has tocado un punto Eh, clave. y mi esposa me dijo: "Mira, yo te apoyo, pero si es que lo más importante va a ser la familia", ¿no? Mi hijo estaba chiquito, ¿no? Y yo le digo: "O sea, ¿qué implica eso?". Que lo primero va a ser la familia, Ujú. ¿no?
Y yo en ese momento dije, sí puedo, porque además recuerda que te dije que estaba en el proceso de que yo en el fondo quería dejarlo, ¿no? Yo tuve la suerte de poder exponer en Casacor en el año 2004-2005 con mi hermano y conectar con la gente y tener que trabajar y no levantar la cabeza prácticamente hasta el 2012. Ujú, O sea, yo bajé la cabeza y prácticamente agarré cincel, martillo y estuve trabajando sin ver qué pasaba a mi alrededor, sin saber cómo disfrutar. O sea, eso es algo, por ejemplo, que yo toco hoy mucho con mi familia porque mis papás se hicieron también de cero y no necesariamente la enseñanza de poder disfrutar las cosas, los tiempos, la familia es algo que tuvimos, ¿no? Siempre fue trabajo, ¿no? Y es algo que yo pude aprender con el incendio, por ejemplo. ujú, Esa parte creo que es algo que para mí es lo más importante que ha pasado en mi vida, porque hoy la puedo contrastar con lo que yo viví de chico. ujú, No tuve un papá que diga, paramos, disfrutamos. No, siempre fue trabajo. Siempre fue trabajo y siempre fue ahorro. ujú. Lo que nos llevó a donde, lo que me llevó a mí a de pronto a no necesariamente tener que empezar de cero cuando terminé la universidad. Pude heredar un lugar donde trabajar. Ujú, Súper importante, ¿no? ujú. Este, Pero esto que tú estás comentando del equilibrio entre lo profesional, lo personal, lo familiar, yo creo que es un aspecto que en muchos profesionales pasa por la cabeza, ¿no? La preocupación de sacar adelante un proyecto, meterle la energía, pero ¿qué tanto estás sacrificando de tu familia? sí, muy ¿No? difícil, es muy Es bien difícil. difícil, ¿no? Y, y- y yo veo que en el camino tú has ido ponderando mejor y además con la experiencia de tus padres, de lo vivido en tu Es muy juventud, difícil porque ¿no? el ego es tu peor enemigo, Ujú, ¿no? Y en la parte profesional y en el lado de las profesiones artísticas, yo diría que es más complicado de lidiar, sí. ¿no? Entonces, creo que si no me hubiera pasado el incendio, tal vez eh, te embelezas o te empapas de seguir exponiendo, seguir recibiendo de repente distinciones, aplausos y reconocimiento, y podrías perder un poco la cabeza en olvidarte de la familia o de la pareja, ¿no? Yo creo que el incendio un poco fue como un par de cachetadas hacia eso, ¿no? Hacia poder un poco, de nuevo, redirigir, refinar, ideas y salir adelante, Mira. ¿no? Y conforme, digamos, este equilibrio ya casi irrenunciable, Mm, digamos, que es lo que un poco el mensaje que nos compartes de siempre, pues, si bien gestionar, digamos, el negocio de manera adecuada, no olvidar el equilibrio en lo personal y en lo familiar. ¿Cómo fue cambiando tu liderazgo con tu gente, no? sí. Porque si tú vivías un cambio en ese equilibrio, ¿qué transmitías como líder a tu equipo, no? Mira qué buena pregunta. Y yo escucho mucho la palabra equilibrio hoy en día. Es más, inconscientemente la trato de aconsejar y predicar, por decirlo así. Pero también es muy importante entender un poco el camino recorrido y el momento en el que estás. O sea, yo pienso que si, por ejemplo, no me hubiera pasado el incendio, hubiera seguido trabajando y alguien me hablaba de equilibrio, yo no lo iba a entender. Es más, iba a decir, no tengo tiempo para parar, para poder replantearme. Yo iba a seguir all in al trabajo, Mm, ¿no? Peor aún de pronto cuando estás empezando, ¿no? Alguien te dice equilibrio, quizás los jóvenes hoy en día tratan de empezar un trabajo y ya estar pensando en el equilibrio, ¿no? Puede ser que funcione, yo lo dudo. Yo pienso que hay un momento en donde los astros se alinean para que tú puedas decir, ahora puedo ir matizando o ir dándole estas cuotas de equilibrio o un poquito de tiempo para yo recargarme energía, ¿no? mm, Pero definitivamente creo que para poder sacar un proyecto adelante, sobre todo en el caso de emprendimiento y las personas que tienen un trabajo independiente, por decirlo así, pensaría que ese equilibrio no es posible al principio, ¿no? Hoy yo sí, ya llegando a mis 50, sí estoy tratando de buscar no solo ese equilibrio, sino ir tratando de constituir en las empresas en las que trabajo, quiere decir en la parte de arte y en la parte de gastronomía también, ir tratando de fortalecer puestos y tareas y roles justamente para poder empoderar la gente a que ellos puedan hoy tomar las posiciones que de pronto yo he ido tomando, yo ir dejándolas cada vez más para seguir retomando mi vida personal, que dicho ese paso,
O sea, ya he empezado a hacerlo hace algunos años porque mis hijos están un poco más grandes y puedo retomar un poco más hobbies, deporte y cosas como esas que definitivamente le aportan mucho más alegría a mi vida ahora, ¿no? Y coincido plenamente con lo que has dicho, que tal vez los jóvenes en este balance Sí, tienen que poner mucho más energía en lo profesional, en especial si todavía no tienen responsabilidad de una sí, familia, ¿no? Y yo a veces le digo pues a los chicos, a las chicas, oye, pues me dicen, oye, me gustaría hacer algo en la vida, con sí, equilibrio, qué sé yo. Al comienzo te tienes que quemar las pestañas cierto. y de ahí ya vas buscando tu equilibrio, ¿no? Sí, yo conocí a mi esposa, éramos muy jóvenes, empezamos de cero. Eh, yo sé que cuando a veces la gente escucha podcasts como este, historias como estas, siempre hay siempre se subestima las historias, en muchas ocasiones, porque se piensa que estas personas a veces no han empezado de cero, a veces han tenido un golpe de suerte o cosas como esas. Y yo siempre trato de explicar que yo diría la coyuntura o la suerte de no empezar de cero es algo que, de nuevo, suerte a veces te toca, a veces no te toca. Y, y cuando te toca, todo bien, pero no necesariamente te va a garantizar el éxito. Ujú. Y ejemplos miles, ¿no? Más bien, si tú tienes la suerte de no empezar de cero, como en mi caso fue de poder tener un espacio donde trabajar que realmente no era el ideal, era un espacio pequeño dentro de un taller donde se hacía madera, se hacían muebles, yo no hacía muebles, pero tenía un pequeño espacio, un pequeño escritorio y ahí iba trabajando mis esculturas pequeñitas con los retazos de los muebles que yo iba recogiendo de que hacía mi hermano, por ejemplo. Yo creo que si entendemos que la realidad que vivimos, y siempre uso esta frase de Disney que decía, para poder crear lo fantástico hay que entender lo real. Y lo real es lo que tienes alrededor, es lo que hizo tu padre también, es lo que puedes heredar o no heredar, si realmente es de cero, a veces es negativo, a veces tienes una deuda, pero eso es lo que es, ¿no? Y yo creo que el compromiso que tenemos es de lo que tenemos, con lo que tenemos, cómo empezamos y cómo empezamos a ir entendiendo las cosas y a poder construir de a poquitos tu sueño, por Mm, decirlo así, ¿no? Entonces, es un trabajo de hormiga. Yo, mira, he terminado la universidad en el año 2002, ¿no? Y han pasado muchos años, muchos incendios y recién ahora hablo de equilibrio, ¿no? Recién ahora estoy retomando mi vida, ¿no? De deporte y cosas como esas, pero antes de eso, cero, ¿no? sí. Y bueno, y después de todo este recorrido, tú has hablado de éxito. ¿Qué cosa es éxito para ti? ¿Qué cosa es lo verdaderamente importante para Marcelo Wong? Yo creo que el éxito, para mí, uno ha sido poder vivir de lo que he estudiado, ¿no? Algo que curiosamente no lo pensé cuando estudiaba, o sea, o si lo pensé era muy inconsciente, pero que definitivamente cuando terminé y me puse a buscar trabajo o querer vender alguna obra, era el gran sueño, o sea, vivir de eso, ¿no? Este, y luego el poder, para mí, tener una familia y luego entender de poder disfrutar con ellos, Ujú. ¿no? Este, yo creo que eso es. Y en ese sentido, éxito es muy relativo porque si me hablas a mí yo de hace 10 años, el éxito en ese momento de pronto era, no sé, el tener un hijo, nada más, ¿no? Y hoy ya tengo 2, hoy quizás ya hay proyecciones de qué es lo que me gustaría que mi hijo estudie, hacia dónde, eh, cosas como esa. Entonces, yo creo que eso va cambiando, pero definitivamente yo, la verdad es que con todo esto que ha pasado al final, igual el balance siempre es muy positivo, ¿no? Y justamente después de habernos contado pues toda esta historia impresionante, además de resiliencia, tal vez más enfocada en la parte profesional, ¿no? Pero después sabiendo balancear la vida, digamos, Ujú. en lo personal y en lo profesional, moviéndonos un poco más al lado personal, ¿no? Tú como persona, ¿qué es lo que verdaderamente te desconecta? ¿Qué es lo que te hace olvidar un poco de tu día a día? Bueno, hoy,
Hoy es el deporte, ¿no? Yo viví haciendo deporte toda mi vida, fui muy deportista, este, hasta que terminé el colegio. Y de ahí prácticamente puse el deporte en stand-by hasta el año 2020, ¿no? O sea, mucho tiempo, ¿no? Por muchas razones, quizás la primera estudios, la segunda, el estrés de encontrarme laboralmente, de qué iba a vivir, luego de mucho trabajo, luego de paternidad, que nació mi hijo y como te dije al principio, con mi esposa siempre tuvimos esta idea de tratar de hacerlo solos y sentía, o sea, esto era una cosa muy personal, pero sentía mucho remordimiento de yo retomar mi vida mientras ella no podía. Ujú. Entonces seguí poniéndolo en stand-by y recién hace casi pandemia, 2021, dije, ya mis hijos están un poco más grandes, puedo hacer deporte, puedo retomar un poco esa parte de mi vida y que la verdad es que no es tan fácil porque vienes muchos años haciendo otras cosas y es bonito poder un poco como que redescubrirme en ese aspecto, ¿no? Ujú. Marcelo, tenemos algunas personas que están conectadas que nos están haciendo algunas preguntas. Buenísimo. ¿Te parece Dale, dale, dale. si las vamos desarrollando Perfecto. una por una? Sí, 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 Buenísimo. claro. Bueno, acá tenemos una de Darío, que es un joven artista, ¿no? Y aquí va la pregunta. Marcelo, ¿qué tal? Me dedico al arte desde hace 4 años. Empecé mi pequeño taller en casa durante la pandemia y poco a poco comencé a vender mis piezas, tanto originales como por encargo. Mm. Sin embargo, siento que muchas veces tengo que elegir entre crear el arte que realmente me apasiona y hacer el que me genere ingresos. ¿Alguna vez atravesaste algo similar? ¿Cómo encontraste ese equilibrio? Sí, la verdad es que siempre vas a tener ese tema. Yo diría, quizás en general en la vida siempre te vas a ver con esa disyuntiva. Lo mejor es poder alinear a que esas cosas que tú sientes o que él siente que son las que le generan las ventas sean las que a él les gusta. Yo creo que yo tuve la suerte, o mejor dicho, la circunstancia que cuando empecé eran tan pocas las oportunidades, tan pocas, que me dije, tienes que aprovechar absolutamente todas las oportunidades que se te presenten, ¿no? Cualquier encargo, cualquier pedido, cualquier conversación. Entonces, yo creo que al poder tener ese enfoque, yo lo que hacía es que eso que de pronto no me parecía tan interesante, lo tenía que volver interesante, Ujú. ¿no? Y así es como me he ido desenvolviendo con cada pedido que inclusive parece que no necesariamente me puede gustar o no va con la línea que a mí me gusta. Cómo lo traes a tu mundo? Ujú. Y cómo haces conectar esa idea con la idea de las personas, porque soy muy creyente de esta idea que decía Steve Jobs, de que a veces no preguntaba porque las personas no necesariamente sabían lo que querían, ¿no? Entonces creo que hoy en día las personas a veces tienen una idea de lo que quieren, pero tal vez es porque no han visto otra, ¿no? Entonces diría que nuestra idea siempre es cómo le presentamos algo que nosotros creemos que le puede gustar, ¿no? Entonces, por ahí es que hemos ido encontrando una línea interesante. Sin embargo, hablando de emprendimiento y hablando de trabajo ya en el caso en particular, yo haría las dos. Puedes tener la opción de crear dos marcas distintas, Claro. pero definitivamente no me cabe duda que el día a día, la venta del día a día, es el soporte de repente para que tú también puedas crear lo tuyo, Yo ¿no? coincido y además tú eres el ejemplo, ¿no? Sí. Porque has logrado de alguna manera democratizar el Mm. arte, ¿no? A través de una serie de piezas espectaculares, pero que están de alguna manera al alcance de Sí, muchas personas, ¿no? Entonces es como una mirada más empresarial sin dejar de lado la creatividad, el arte, el sueño, y ¿no? además tenemos que entender hoy, ya entiendo que no a todos le vamos a gustar, no todo el mundo va a tener la misma conclusión, pero pienso que si él es firme con lo que le gusta, definitivamente va a ir encontrando un estilo y algo que podría perdurar en el tiempo, ¿no? Buenísimo. Vamos con la segunda pregunta. Esta vez es de Carlos, que es un emprendedor gastronómico.
Marcelo, llevo más de 10 años emprendiendo en el rubro gastronómico. Como sabrás, son jornadas largas, mucho estrés y una operación que nunca se detiene. Últimamente siento que el cansancio me está haciendo perder un poco el foco y la motivación con la que empecé. En momentos así, ¿qué hábitos o rutinas te han ayudado a mantenerte constante a lo largo de tu carrera? Es curioso porque he vivido eso. Yo sentí el, el, el cansancio absoluto así del cuerpo que yo podía sentir que me sentaba y me quedaba dormido ha sido con el nacimiento de mi hijo, el primero. No lo volví a sentir hasta que emprendí mi primer negocio de gastronomía. O sea, ese cansancio que era, que ya no doy más, que quiero llorar o que, entonces, conozco ese cansancio. 10 años realmente es bastante. Yo lo hice por, diría, un par de años, ¿no? Y estuve en la cocina, friendo, cocinando. Este, Esa es una de las razones por las cuales me Dejaste de... desencanté un poco de la cocina, porque si bien es cierto, en ese momento, ojo, no ahora, me gustaba mucho esa adrenalina, la adrenalina del día a día, el rush. Es un negocio que hay que ser un poquito, para mí, medio masoquista en ese sentido. O sea, es mucho, Tienes que estar presente, ¿no? es mucho, es Sí, bastante, ¿no? sí, Y pensaría que es para un momento también sí. de vida, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar. Entonces, yo creo que entendiendo eso puede ayudar a poder decir, ok, ¿cómo reorganizo horarios? ¿Cómo voy? Porque a veces tal vez lo que complica es el pensar que en algún momento ese rush va a bajar y no lo va a hacer, No. ¿no? Sumado a que si es de él, si es propio, el tema de la merma. O sea, yo lo asocio de esta manera. Los negocios de arte y gastronomía son muy similares, ¿ya? Y hay dos cosas para mí que son, que hacen la diferencia. La primera es los perecibles. Si no lo vendes, se malogra. En el arte no pasa eso porque puede quedar y lo puedes vender eventualmente en el tiempo. Y lo segundo es que tú te enfrentas al éxito todos los días. Tú abres la puerta de tu restaurante y si no vendes, es un fracaso. Y eso es diario. Diario, cada hora, cada turno. En el arte no necesariamente pasa eso o en otro negocio, porque tú puedes pasar varios días, unas semanas que no funcionó y de pronto Claro. cae una buena venta y te puede salvar el mes. Pero en un restaurante no. Lidiar con todas esas variables es muy difícil, ¿no? Tal vez depende mucho de la pasión, ¿no? Porque si eres un Tiene que apasionado, ser ¿no? un De la apasionado, te gastronomía, tiene que gustar te comes pues sí, esa, sí, sí. Es ese lindo, sobreesfuerzo, es ¿no? Sí. lindo. O sea, sigo teniendo estos, pero sí hay una cuota extra que yo me ha hecho valorar y admirar mucho a todos los empresarios y todas las personas que están en ese rubro, porque realmente es muy difícil, Sí, muy difícil. sí. Yo he Sí. tenido la oportunidad de conversar con varios amigos que están en el negocio Oh, sí, gastronómico y llegan a la misma conclusión. Es un negocio intenso, intenso. apasionante, si es lo que te gusta, Sí, pero sí, es mañana, tarde y noche exactamente, dedicado. exactamente, sí. Bueno, acá tenemos una tercera pregunta de Antonella, que es arquitecta. Marcelo, soy arquitecta y trabajo desde hace varios años desarrollando proyectos de principio a fin. Algo que me pasa constantemente es que me cuesta sentir que un proyecto está realmente terminado, porque siempre encuentro algo que podría mejorar o hacer diferente. ¿Te sucede algo parecido con tus obras? ¿Cómo saber cuándo es momento de cerrar un proyecto y dejarlo ir? Siempre me pasa. Siempre. Este, Mira, en el caso de la arquitectura pensaría que es más fácil que en el caso del arte, en el sentido de que sí o sí un arquitecto trabaja con un cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una persona que te va a aprobar el proyecto, le va a gustar o no le va a gustar, y te va a decir qué cosa quiere cambiar o qué cosa no, Claro. ¿no? Hay una interacción, Hay por una lo menos. interacción. En Sí. el caso del arte, de un tipo de arte, yo no lo hago tanto, que es más libre, no es por encargo, es simplemente mera inspiración. Yo consideraría que ese proceso o ese tipo es más difícil porque no sabes. Por ejemplo, a mí me ha pasado que no he pintado por encargo. Sinceramente me pasa muy poco. Yo diría que es una suerte porque para mí es mucho más fácil trabajar proyectos particulares. O sea, ya encontré una dinámica y siento que tiene un principio y un fin, justamente a la pregunta. Cuando no pasa, a veces no sé si está terminado o no y lo dejo, ¿no? Lo volteo
y no lo vuelvo a ver en una semana, a veces en un mes, y a veces lo volteo y digo, pero ya estaba, ¿no? O me doy cuenta que falta algo, ¿no? Pero, sin embargo, no considero que soy un artista muy celoso en ese sentido y a mí particularmente, mientras más gente participe dentro de ese análisis o juzgamiento, mejor, porque considero que para mí la obra al final, una vez que está terminada, por decirlo así, ya no es mía, Ujú, es de la persona que la va a tener. ujú, Y dentro de eso considero que es mucho más importante, a mi manera de ver, la sensación que le puede causar si de pronto eh, sentía que le faltaba un algo para poder completar su sentimiento de conexión. ujú, Yo prefiero mil veces ese sentimiento de conexión que de pronto el mío, ujú. ¿no? O sea, entonces, por eso decía, en el caso de la arquitectura es mucho más fácil porque es tan sencillo, a mi manera de ver, como esto es lo que he trabajado, ¿qué tal? Si no, Y cambiaría tienes esto. la retroalimentación del cliente además, ¿no? Sí, Exactamente, sí, sí. exactamente. Sí, le Sí. estaba tratando de proyectar a una empresa, no sé, de un banco o cualquier empresa que siempre pues estás preocupado de que tu propuesta de valor, la experiencia del cliente cada vez sea mejor, ¿no? Sí. Y efectivamente pues vas lanzando MVPs poco a Ujú. poco, mejorando la experiencia, pero no es que te tengas que desesperar de tener pues de la noche a la mañana Exacto, el Ultra exacto, Plus exacto. Sí. de servicio, digamos, sino más bien irlo mejorando de a pocos conforme recibes la retroalimentación de tu cliente, ¿no? Y Sí. yo creo que en este caso es similar, ¿no? Tienes la suerte de tener el feedback de tu Sí, cliente. hay mucho prejuicio en este tema en particular con los artistas o con el arte, porque entiendo la idea de la libertad del arte, ¿no? De que no se debe encasillar, no debe ser. No solamente la entiendo, sino la admiro, la respeto y me encantaría, me hubiera encantado ser un artista así, Ujú, ¿no? Pero tengo que poner los pies en la tierra y entender que no lo soy. Y desde donde estoy, tengo amigos y digo, no sé, o sea, no se me pueden ocurrir esas cosas, ¿no? Y ahí es donde entiendo que somos distintos y ha tirado hacia algo más, hacia las personas. Para mí el gran trabajo no está en renegar si a alguien le gusta o no tu trabajo, sino en encontrar ese lugar en donde tu trabajo es realmente apreciado, ¿no? Y yo creo que al final quizás esa es la gran búsqueda para mí del artista, ¿no? El ir encontrando, o de las personas, el ir encontrando tu comunidad. ujú, O sea, hoy en día para mí ese es el gran trabajo. O sea, seas un influencer, seas teniendo un podcast, seas un restaurante, tienes que ir, o sea, tu trabajo es encontrar tu comunidad, ujú. ¿no? La gente que valora tu trabajo, la gente que le encanta, la gente que está dispuesta a arriesgarse con un plato nuevo. O sea, ese es el trabajo, porque una vez que lo encuentras, el goce y el disfrute es absoluto y es mutuo, ¿no? Qué buen mensaje. Sí. Bueno, y una pregunta más de Diana, estudiante universitaria. Marcelo, actualmente estudio administración, pero desde muy pequeña el arte ha sido una parte importante de mi vida. Siempre he dibujado y creado por hobby y últimamente me cuestiono si realmente estoy en el camino correcto. Me gustaría dedicarme al arte, pero me da mucho miedo la incertidumbre y no tener estabilidad económica en el futuro. Cuando estabas empezando, ¿cómo enfrentaste esos temores y tomaste la decisión de apostar por el arte? Lo primero es que me hubiera encantado estudiar administración. Porque considero, o sea, ya en la experiencia, que es algo que en realidad todos deberíamos estudiar, ¿no? Un poco de administración y un poco de contabilidad, ¿no? Debería ser algo para mí clave en los estudios generales de las Casi universidades. transversal. O sea, sí, sí. E impuestos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de no tener que preocuparme, mejor dicho, de que no me preocupé por eso, no porque estaba en una situación acomodada, sino porque circunstancialmente, y yo considero que circunstancialmente no fue una conversación dentro de la familia. Mis padres creo yo que estaban en un momento de puro trabajo y de pronto no estaban necesariamente concentrados en si lo que había estudiado iba a generar o de qué iba a vivir, ¿no? Creo que es una situación bastante particular porque inclusive yo hoy, teniendo un hijo de 14 ya proyecto qué es lo que va a estudiar a él, si es que va a poder vivir de eso. Yo no lo tuve, ¿no? Considero que al tenerlo, como ella, sí
hay mucho más dudas. Sí pensaría si se puede o no se puede. Este, y lo tomaría yo particularmente como cualquier emprendimiento. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que iría trabajando mi arte, iría creándome un perfil de Instagram, iría viendo qué tanto va funcionando, qué tanto interés, si por ahí vas vendiendo una obra o no, y tendría mi trabajo de administrador o quizás de otra carrera. Y cuando eso realmente me quite el tiempo que yo tengo, ahí es donde yo haría el salto, ujú, ¿no? Como, de nuevo, como cualquier emprendimiento en ese claro, sentido, ¿no? Eh, la otra es que de repente ella tenga la suerte de no necesitar el dinero, de no preocuparse en dónde va a vivir, seguir viviendo en la casa de sus padres sin ningún problema y apostar por el arte, qué suerte, ¿no? Tengo amigos que han tenido esa suerte y pueden vivir de esa manera, pueden apostar por un arte quizás distinto, quizás mejor para otros. De nuevo, yo creo que son circunstancias de vida en las que puedes replegarte o no, y son decisiones también, ¿no? Entonces, mucho depende de eso, porque al final esto es algo que ella va a hacer por siempre, ujú, ¿no? Entonces, si es muy determinante la parte de vida, de vender para vivir, este, tal vez yo particularmente haría estos experimentos de ir probando, claro, porque al final el éxito de eso es la conexión que ella puede lograr con las claro, personas, ¿no? claro, Si no logra esa conexión de repente acercarte a tu pasión, pero de costadito, de yo lo costadito haría de también ser más costadito. pragmático, ¿no? De cuál es el mercado Yo objetivo, ¿no? hoy en Sí, día lo haría de costadito. claro, No lo hice costadito porque fui inconsciente, claro. ¿no? Pero hoy sí, yo lo haría de Sí, costado, sí, ¿no? pero es una muy buena pregunta. Sí, sí, súper la Sí, pregunta, sí, súper. sí. Y es una pregunta que, ojo, hoy en día muchos jóvenes artistas se hacen, Ujú, ¿no? Y en mi experiencia en los últimos tiempos, considero que el perfil de gente que ha sido más diseñador, por decirlo así, no tan artista de profesión, ha podido conciliar esa parte sin mucho prejuicio, ujú, ¿no? En donde ha probado, ha ido viendo, ha tratado de lograr esa conexión, ha creado sus páginas y a muchos le ha ido súper bien justamente porque ha ido así, ¿no? De a ujú. pocos, haciendo su comunidad y la verdad es que a mí me asombra y me da mucho orgullo porque siempre he pensado que mientras más arte, más diseño y más comunidad es mejor para todos, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia. La verdad que hemos aprendido mucho de varios momentos de tu vida donde ha habido claros mensajes de resiliencia y te felicito por todo lo logrado. Muchas gracias. No, la verdad es que un placer estar aquí, súper chévere y éxitos Buenísimo, igualmente. a ti. Y gracias a todos por estar conectados en confianza y nos vemos en el próximo capítulo.